presentar estos tomos en las jornadas de La Salle, en la Facultad de Humanidades. A ellos agradecemos también a todos los presentes, a mi familia, a mi compañera y mis hijos que siempre acompañaron esta tarea, y muy especialmente a tres personas que nos han compartido sus lecturas y que quedaron expresadas en tres bellos prólogos, que son Ana Diamant, Adriana Puigros y Pablo Pino. En estas últimas décadas, una intensa movilización popular vehiculizada en distintos movimientos sociales fue haciendo visibles nuevos aspectos de la historia argentina y en particular de la historia de la educación. Nuevas miradas que creemos recorren los 7 tomos de Maestras Argentinas, con las trayectorias y las biografías, las experiencias de alrededor de 500 educadoras y educadores. El feminismo, en primer lugar, abrió un amplio campo al recuperar la historia oculta de las mujeres y se encontró con el magisterio como una profesión remunerada, de prestigio, presente en cada rincón del país, donde aparecen protagonistas que no solo están ahí, sino que van ampliando la presencia femenina en toda la esfera pública, universidades, escritura, etc. Cabe recordar que en esta facultad, en el año 93, se creó la primera maestría de género de América Latina, dirigida por Hilda Vichaín, y en el marco de esa maestría, Zulma Caballero recuperó, por ejemplo, la historia de las primeras maestras de la región. Una tarea que hoy continúan con recuperación de nuevas historias, con trabajo en los archivos, compañeras como Paula Caldo y otras, y que llega incluso a las escuelas. Por ejemplo, en Rosario tenemos la experiencia de Karina Trivisono en la dirección de la escuela número 90, ahora renombrada María Remedios del Valle. Hay también una recuperación de la historia de las infancias, ligado al feminismo, lo que va sacando a las maestras del nivel inicial del lugar marginal que venían ocupando hasta ahora en la historia de la educación, y las producciones de Sandra Carli, de Mónica Fernández Paz, entre otras, son un ejemplo. Y también se suman en los últimos años historias de personas con otras identidades de género que están presentes en los libros, tanto en las historias contadas como en la autoría. El sindicalismo docente, tan activo desde el CETERA y de los sindicatos provinciales, recuperó las historias de lucha del magisterio y de organización en ese largo tránsito, como decía el compañero, de apóstoles a trabajadores. Por su parte, el movimiento de derechos humanos, con las madres y las abuelas como vanguardia, pero también con la docencia presente a través del tratamiento en las aulas del tema y a través de la presencia en las conmemoraciones del 24 de marzo, nos llevaron a profundizar a todos los que les interesa la historia de la educación en ese periodo del terror, donde la educación fue uno de los centros del ataque de los genocidas, y sobre todo a recuperar las historias de los más de 600 compañeras y compañeros docentes desaparecidos y todo el movimiento familiares a su alrededor. Otra cuestión, la irrupción de los pueblos originarios y comunidades campesinas después de siglos de silenciamiento, puso la cuestión del racismo del sistema educativo sobre la mesa, obligó a revisar ideas, prácticas, poner en valor sus culturas, y lo que se expresa en la currícula actual de las escuelas, en las efemérides, pero también en el creciente ingreso de maestros interculturales bilingües, que también está reflejado en los tomos de esta obra. Un tema sobre el que viene trabajando, por ejemplo, Teresa Piedra desde los años 90, entre otras investigadoras. Más reciente, y también una comunidad de las comunidades afrodescendientes. Todo esto último va de la mano también con un redescubrimiento de nuestra pertenencia a América Latina, invitándonos a estudiar y reconocer los cruces, los intercambios con educadores de los países vecinos, del exilio mexicano, y en este aspecto también Adriana Puigros fue señera con su obra para llevarnos por este lugar. Como alguna vez dijimos, las 400 autoras y autores de esta obra, autores de textos, ilustraciones y fotos, son la harina y la levadura de la obra. Al invitarlos a compartir la palabra, nos preguntamos, ¿quiénes pueden escribir sobre la historia de la educación?
quienes tienen un saber sobre lo que acontece en nuestras aulas y en otros espacios de enseñanza y de aprendizaje. Desde ya, está muy claro los nombres de la autoría, los investigadores, los académicos de todas las universidades tienen un papel fundamental, pero pensamos que también son una voz autorizada los historiadores en general, periodistas especializados en educación. Aquí en Rosario tenemos algunos muy importantes como Marcelo Isaías, que ahí aparecer un libro por sí mismo, por la recopilación de sus crónicas, las feministas por sus investigaciones, los sindicalistas y sobre todo las maestras y maestros que están todos los días en las aulas y que están muy presentes, que se han animado a escribir sobre sus propias experiencias y a veces a investigar sobre otras que los precedieron. Para finalizar, también otro aspecto de la obra, pensarla como que en medio de discursos de tinte fascista, antisindicales, racistas y patriarcales, esta producción colectiva es también una reivindicación de la tarea docente en el día a día y de la tarea de investigación de nuestra historia. O sea que de alguna manera, con estos libros, todos los que estamos acá estamos para afirmar que estamos atentos, estamos activos y no vamos a cejar en la defensa de nuestros derechos y imaginar un mundo más justo para nuestras infancias, para nosotros y para todos nuestros hijos.